29 minutos pasaron de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a iniciar con esto que nosotros veníamos contando desde ayer, que vamos a tener todos los jueves. En esta hora, mirá, qué puntuales. Dijimos 10 y media y 10 y media de la mañana estamos arrancando porque nuestra invitada en realidad fue puntual y vino el horario acordado. Segmento dedicado a la nutrición, a la alimentación, podríamos hacerlo abarcativo a la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Está con nosotros, y ahora la vamos a saludar, la licenciada en nutrición Natalia Bosch Estrada. Todos los jueves a esta hora, en este segmento del programa Señales de Verano, va a visitarnos para hablar un poco de cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la nutrición de nuestro cuerpo. Queremos hacerlo abierto, además ya lo anticipamos, para que la gente pueda llegar a sacarse quizá alguna duda de los temas que vamos a ir abordando en el transcurso de este segmento. Reitero, todos los jueves a las 10 y media de la mañana hasta mediados de febrero, momento en el que cerremos nuestro programa de Señales de Verano. Pero vamos a saludar y a darle la bienvenida a Natalia, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Elías, por la invitación. Por favor. Te digo que vamos a evacuarnos un montón de dudas que por ahí el ciudadano de a pie, que arranca algunas cositas por ahí que tienen que ver con la nutrición, tiene mucha duda o lo hace sin conocimiento muchas veces, que me imagino también puede llegar a ser peligroso en alguna cuestión. Pero hoy nos vamos a dedicar un poco a esto que tiene que ver con los tratamientos de adelgazamiento, que arranca un año. Yo digo, viste que arrancan la semana los lunes y el lunes arranco la dieta, o arranca el año 2021 y muchos dijeron, bueno, voy a empezar a intentar bajar de peso para sentirme un poco mejor, porque eso obviamente acompaña al bienestar y a la salud, pero muchas veces le cuesta. Bueno, ¿qué es un tratamiento de adelgazamiento? ¿Cómo abordo? ¿Cómo encaro? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a la hora de ir por este lado o intentar hacerlo? Bien, bueno, lo primero que yo siempre recomiendo es no dietar. Hay dos pilares muy importantes sobre los cuales debemos empezar un tratamiento. Uno es no dietar y el otro es encontrar un para qué. Vamos a hablar del no dietar en primer lugar, no porque sea más importante, sino porque lo más convencional es esto, como vos decís, todos los lunes o cuando empiece el año. Detrás de esta meta de aprender a comer, generalmente caemos en una dieta. Y cuando hablo de dieta, porque en realidad dieta significa cambio de hábitos alimentarios, hago referencia al modelo de dieta restrictivo, es decir, cuando tengo que sacar determinados alimentos o me limito a una dieta con una sugerencia de menú muy estipulada y rígida. Ese tipo de dieta es lo primero que debemos eliminar. Por muchas razones, podemos hablar de razones desde lo biológico, lo mental, lo emocional, incluso lo que trasciende estos cuerpos más o menos densos. Desde lo biológico, en primer lugar, sabemos que nuestro cerebro no distingue real de imaginario. Entonces, como está impreso en nuestra memoria programas que se han activado, se han desarrollado por nuestros ancestros para sobrevivir y evolucionar, en épocas de escasez, donde comíamos, por ejemplo, en la época que comíamos animales y había un periodo que se comía y un periodo de hambruna, se activaron o desarrollaron programas para poder conservar, generar un ahorro en nuestra energía para abastecer durante estos periodos. Nosotros este gen, que vulgarmente se le llama gen del ahorro, cuando tenemos una dieta restrictiva, se activa este programa. Nuestro cerebro no distingue que esta escasez no es real, ¿sí? Sí, que la heladera puede estar llena y soy yo la que estoy decidiendo no comer. Entiende que en realidad hay una escasez porque hay una baja en la glucemia, porque hay una disminución calórica muy importante, y entonces se activa este programa inconsciente que en otros momentos nos ha mantenido a salvo y ahora va a hacer cosas que no van a ser beneficiosas a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se active este gen del ahorro, nosotros vamos a empezar a gastar mucho menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gasto basal. El gasto basal es el gasto mínimo, el gasto básico que tiene una célula para vivir. Es decir, que nuestras células estén funcionando, nuestro sistema respiratorio esté oxigenando, nuestros ciclos ováricos, el ciclo cardíaco, que todo esté funcionando, tiene un gasto básico que se llama gasto calórico basal. Entonces, ese es sobre el único que nuestro cuerpo tiene de alguna manera autonomía. Lo que va a hacer este gen del ahorro es empezar a ahorrar, a gastar menos para estas funciones básicas. Entonces, supongamos que yo antes tenía una dieta de 3.000 calorías cuando no me cuidaba.
Si ahora y de gasto basal tenía 1500, el cuerpo hacía todo este gasto con mucha mayor libertad calórica. Cuando yo empiezo a comer 1100 calorías o 900 calorías o 600 calorías, lógicamente que el cuerpo no puede tener un gasto basal de 1500, tiene que ahorrar. Y si eso lo sostengo en el tiempo, le voy a estar de alguna manera enseñando a que viva con muy poquita cantidad, que estas funciones básicas las sostenga con un mínimo aporte calórico. Entonces, hago la dieta de 600 calorías y cuando vuelvo, porque no es sostenible en el tiempo, a las 3000 calorías, el cuerpo tiene que gastar 2400 para que no aumentes, ¿sí? Mientras que antes tenías que gastar 1500 porque 1500 se gastaban en forma basales. Ahora educaste tu cuerpo a vivir con lo mínimo posible, ¿sí? Entonces es mucho más lo que tenés que gastar. Por otro lado, muchas veces estas dietas generan un descenso de peso brusco. Cuando bajamos bruscamente se produce una pérdida de peso con un 50 más o menos % de pérdida de masa muscular y un 50% de tejido adiposo. Que si nosotros bajáramos en forma más progresiva, bajamos un 75% de grasa y un 25% de músculo. Siempre se pierde músculo con el descenso de peso. El tema es que el músculo, cuanto más bajemos, es un tejido que metabólicamente es activo. Por el solo hecho de estar ahí, genera un gasto calórico. Si nosotros en un descenso brusco bajamos 50 de músculo y 50 de grasa, vamos a estar perdiendo más de ese tejido que por el solo hecho de estar generaba un gasto y menos del tejido adiposo, que es un tejido amorfo, que no tiene ningún gasto. Por otro lado, aumenta el estado de alerta. Si nosotros estamos en un estado como de hambre, porque hay escasez, hay una activación en nuestro sistema neuronal que nos hace estar en estado de alerta. Y entonces vamos a estar como más pendientes, es en forma inconsciente, querramos o no, a la búsqueda de alimento permanente, como respuesta primitiva. En lo mental y en lo emocional, lógicamente, para sostener este tipo de dieta se requiere mucha voluntad, mucha exigencia. Debemos estar siempre pendientes de la dieta, de muchas veces de la nutricionista o de quien me controla, ¿sí? No genera una independencia que es súper importante para que uno lo pueda sostener en el tiempo. Por supuesto que hay cosas que se deben aprender, ¿sí? Cuando hacemos una dieta muy restrictiva y ponemos todo el foco en el peso, la balanza y la dieta, generalmente yo digo, empieza a aparecer como una montaña rusa emocional. Es decir, si bajamos de peso nos sentimos exitosos, que nos fue bárbaro, contentos, alegres, entusiasmados. Pero si no bajamos de peso, aparece la culpa, la frustración, el enojo. Y lo mismo esto, si la puedo sostener perfectamente, entre comillas, porque no es una cosa que se busca, pero el modelo restrictivo sí, si la puedo sostener perfectamente, tengo este estado sí, de excitación y euforia, y cuando me salgo, que incluso a veces la salida puede ser solo con alfajor, quedo pegada con esto que me salí y entonces me conecta de nuevo con el miedo, la ansiedad y la frustración. No generan estados emocionales estables, amorosos, de aceptación, que son súper importantes para que esto se sostenga en el tiempo, porque uno tiene en definitiva que aprender a comer, es decir, está prohibido dietar, pero sí es súper importante que todos aprendamos a comer, es estrictamente necesario, que aprendamos qué alimentos son importantes, perdón, ¿me vas a decir? No, porque en eso que vos decías, aprender a comer, a ver, hay una especie de mito que uno dice, bueno, ¿cómo adelgazar? Cerrar la boca. Claro. Pero he escuchado profesionales que dicen que en realidad que hay de cierto esto de las 5 o 6 comidas que verdaderamente uno tiene que comer o 5 o 6 veces que uno tiene que comer en el día. ¿Es así? ¿Es un mito? Porque uno dice, bueno, dejo de comer, como un poquito a la noche, como un poquito claro. al mediodía, después no como más. Pero algunos profesionales recomiendan comer 5 o 6 veces al día. La nutrición es una ciencia tan nueva que hasta hace poco se decía 5 o 6 veces. En mi caso particular no es una cosa que recomiende. El cuerpo con 3 comidas le es suficiente. Puede llegar a ser 4. La cena puede ser una comida muy liviana. Es estrictamente necesario que el cuerpo haga reposos digestivos. No puede estar en estado de actividad permanente. Y esas 3 o 4 comidas tienen que tener calidad de nutrientes, ¿sí? Es totalmente diferente hablar de alimentos que de nutrientes. Cualquier cosa comestible que nosotros comamos es un alimento, ¿sí? Pero puede nutrir o no. Nutrientes hay 3 macronutrientes, se llaman hidratos, proteínas y grasas, y hay muchos micronutrientes, son vitaminas, minerales y oligoelementos. Los macronutrientes son aquellos que necesitamos grandes cantidades y todos los días estrictamente deben estar.
Los hidratos de carbono están en todos los cereales: arroz, mijo, quinoa, amaranto, cebada, centeno, trigo, trigo sarraceno, etcétera. Papa, batata, choclo, ¿sí? Estos son hidratos de carbono que son de reserva, se llaman, tienen grandes cantidades de hidratos de carbono. Y después están los hidratos de carbono estructurales, que son los que están en lo que llamamos fibra, ¿sí? Todo lo que aportan frutas y verduras son hidratos de carbono. En el caso de las frutas son simples, tienen azúcares de muy rápida absorción, por eso se llaman azúcares simples, y en las verduras tienen más fibra, son hidratos de carbono estructurales más complejos, no son azúcares simples. Después tenemos las proteínas, súper importante que las incorporemos. No puede ningún día de nuestra vida, nos podemos saltear las proteínas. Las proteínas están, si son de origen vegetal, las podemos incorporar en las legumbres, lentejas, porotos negros, colorados, tapa, alubias, payares, carioca, moon, etcétera. Podemos comerlo en derivados, por ejemplo en el tofu. Cualquier preparación a partir de legumbres, lógicamente. Y si fueran proteínas animales, pueden ser entonces todas las carnes: vaca, pollo, pescado, cerdo, cordero, jabalí, lo que cada uno coma, huevo o queso. Pero sí, una por día sí o sí una proteína. Una proteína por día debe haber, porque las proteínas tienen la función estructural, son las que forman todas las estructuras del cuerpo. Aquellas que tienen una función anatómica, es decir, el músculo, el hueso, los dientes, el pelo, es decir, toda la función, todo lo estructural en el cuerpo, y aquellas que cumplen que son funcionales, tienen una estructura pero funcional, es decir, cumplen su función y no persisten como el tejido muscular. Por ejemplo, enzimas, anticuerpos, neurotransmisores, todos los aspectos que son estructuras pero funcionales en el cuerpo, que le permiten funcionar. Y las grasas, que tienen función de protección, lubricación, son súper importantes, también son importantes en su función de reserva, siempre que sean a partir de grasas de buena calidad y en cantidades medidas. También debemos incorporarlas, pero se incorporan muy poquita cantidad. Estos alimentos deben estar absolutamente todos los días. Dentro de las grasas que tenemos que incluir, semillas tiene que haber, ¿sí? Tenemos grasas que son poliinsaturadas y otras que son monoinsaturadas, y ambas tienen que estar, cumplen distintas funciones. Lo más común es que las escuchemos como omega 3, omega 6 y omega 9, ¿sí? Y esto, para incorporarlo, tiene que tener nuestra dieta todos los días: aceites de buena calidad o semillas, que es mucho más sencillo. El aceite de oliva tiene el omega 9, que es el oleico, y con un chorrito en la comida ya estaría cubierto, es bastante sencillo. El omega 6 también se cubriría con un chorrito de un aceite de girasol, que tiene que ser de buena calidad, tiene que ser de primera, prensada en frío para que no esté oxidado, porque los aceites son sensibles al contacto con la luz, con el calor, con el oxígeno, entonces se oxidan y van a tener la función de la lubricación, pero no va a estar oxidado este macronutriente. Ahora, los más difíciles de incluir son los omega 3. Para esto tenemos que incluir todos los días semillas de chía o cualquier semilla. Podemos poner, si las rotamos y a lo largo de todos los días las vamos rotando, también estarían cubiertos. Semillas de chía, nueces, es decir, todas las semillas y todos los frutos secos, ¿sí? Uh-huh. Súper importante también es incluir los pescados. Van a tener una fuente de proteínas y además van a tener este ácido graso, que es súper importante y más difícil de cubrir en la dieta. Entonces, aprender a comer sí tenemos que aprender. Es un compromiso que nosotros tenemos que lograr autonomía para gestionar cómo planificamos las compras, cómo organizamos la cocina. Esto es súper importante, que tiene que ver no solo con qué comer, que es esto que hablamos, que todos los nutrientes estén, sino cómo combinarlos, en qué momento los ubicamos, en qué momento pongo la proteína, en qué momento pongo el hidrato. Y esto es independiente para cada uno, no es para todos igual. Como generalidades decimos que las proteínas van en el almuerzo, pero tiene que ver con el proceso de salud o enfermedad que esté transitando ese paciente. ¿Y no en la cena, la proteína? Lo general es que si la proteína es una carne roja, no vaya en la cena, tiene un tiempo de permanencia muy prolongado. Y entonces, si nosotros ya a la noche, cuando el momento de máxima capacidad metabólica, nosotros somos seres biológicos y por lo tanto estamos condicionados por el ritmo circadiano, que es el ritmo biológico de la naturaleza.
estamos en concordancia con este ritmo. Entonces, en el momento de que el sol está en su máxima actividad, que es de 12 del mediodía a 2 de la tarde, nosotros como ser biológico también estamos en ese máximo nivel de actividad y de potencia digestiva. Como las carnes tienen mucho tiempo y mucha dificultad o complejidad digestiva, sería el mejor momento comerlo en el almuerzo. Podrían ser en la noche proteínas siempre que fuera pescado, preparaciones con huevo, y es importante intentar que el huevo sea de campo, que nosotros en el lugar donde vivimos se consigue. Y si no, legumbres, proteínas de más fácil digestión. Pero cuando comemos proteínas más complejas, lo ideal sería en el almuerzo. Ahora, esto lo estamos hablando como generalidades, generalmente es distinto para un deportista, que incluso puede necesitar proteínas dependiendo de cuál es la actividad deportiva que haga y la intensidad. Es un deportista que hace una actividad recreativa o lo hace en forma más profesional, es decir, qué tipo de actividad, y así para cada uno de los casos siempre se hacen ajustes. Pero como generalidades sí debemos aprender qué comer, cómo combinar, en qué estado comer. Eso es súper importante que lo vayamos aprendiendo. En todo tratamiento de adelgazamiento, ¿se erradica 100% la harina o se intenta erradicar la harina en pan, en alguna elaboración como pizza y demás? ¿Sí en realidad las harinas no, la harina es un grano que yo tenga en casa, puede ser una harina de arroz, de mijo, de lo que quiera, lo pongo en la procesadora y hago una harina, o directamente lo compro en la harina si no tengo alguna maquinaria con potencia para lograr la molienda fina. Muchas veces la licuadora que podemos tener en casa no lo logra, entonces lo compramos ya hecho como harina. Ahora, si fuera cualquier harina así, tengo el grano y lo muelo, no es necesario sacarlo. El único que intentamos reducir lo más que podamos es el trigo. El trigo, sobre todo la harina blanca refinada, que es la que culturalmente comemos y comemos en exceso. Cuando alguien dice que come harina, hace referencia a que come pizza, tarta, empanadas, milanesas y pan o galletitas. Es decir, todo lo que comemos es trigo. El trigo no es un problema siempre que nosotros lo incluyamos en la rotación de otros cereales, ¿sí? Si lo único que comemos es trigo, es un problema. Si nosotros comemos en la semana un día trigo, pero otra hamburguesa de mi hijo, en otro comemos una cazuela con arroz, en otro comemos, ahí no habría ningún inconveniente. ¿Por qué tiene problema el trigo? Hace poco tiempo un médico que ganó un premio Nobel por este descubrimiento descubrió el trigo. En principio ya su fracción proteica tiene prolaminas, es decir, el tipo de proteínas que tiene son altamente alérgenas. Que sean alérgenas y genera que cuando llegan al sistema digestivo van a favorecer el desarrollo de un proceso inflamatorio. Estamos hablando de trigo refinado, ¿sí? Además de estas prolaminas alérgenas que ya naturalmente generan un proceso inflamatorio a nivel intestinal, lo que el médico que descubrió esto y que fue por este motivo ganó un premio Nobel, descubre que se produce una proteína que se llama sonulina. Y la sonulina abre las uniones entre los enterocitos, que son las que están en el intestino. Nosotros en el intestino tenemos un montón de células que están muy pegaditas estrechamente unas de otras por unas sopapitas, que se llaman desmosomas, y tienen que conservar estrictamente eso impermeable, ¿sí? Esa condición de ser impermeable para que no pase nada al medio interno. Nuestro sistema digestivo es un sistema que es externo. Yo si me trago una bolita la puedo eliminar por el ano. Recién cuando se absorbe pasa a formar parte de mi medio interno. Por eso el intestino es determinante. Sabemos que embriológicamente es nuestro primer cerebro, pero por las funciones que desarrolla lo llamamos nuestro segundo cerebro. Es decir, que ahí hay un montón de funciones nerviosas que tienen que ver y una conexión directa. Es decir, si hay un proceso inflamatorio intestinal, inmediatamente mi sistema nervioso se estresa, se produce una neuroinflamación y eso condiciona nuestra toma de decisiones, nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, etc. Entonces, si nosotros incluimos mucho trigo, y lo que hace es cuando llega estas uniones que tienen que estar estrechas, las abre, va a aumentar la permeabilidad. Todo aquello que no debe ser absorbido porque aún no ha completado el proceso digestivo, porque además los alimentos están cargados de xenobióticos, se llaman todo lo ajeno a la biología. Xeno es ajeno, biótico a la biología. Colorantes, conservantes, emulsionantes, saborizantes, etc. Entonces, todo esto pasa al medio interno directamente, va a llegar al hígado, aquello que no es un macronutriente, la tarea para metabolizarla es a nivel hepático, va a ser un proceso ahí de biotransformación para poder eliminarlo a través de la materia fecal o de la orina.
Pero si sobrecargamos a esto va a generar un proceso complejo que va a terminar en un ensuciamiento corporal. Porque es decir, nosotros podemos incluir este tipo de alimentos que tienen conservantes, es decir, lo ideal es que no, lo ideal es comer la mayor cantidad de alimentos y la menor cantidad de productos alimentarios, que son estos que vienen en paquete y adicionados con un montón de cosas por la industria alimentaria. Si yo como alimento, como cereales, legumbre, huevo, fruta, verdura, no hay ningún riesgo. Está el riesgo de los pesticidas, los agroquímicos, pero es menor que si además de todo esto tiene lo que ha agregado la industria alimentaria. Ahora, y el cuerpo tiene filtros para poder limpiar y funcionar perfectamente, ¿sí? Y entonces que todas las funciones biológicas funcionen de manera óptima, que podamos, tener vitalidad, descansar, digerir, eliminar, que todo eso funcione fisiológicamente como debe ser, pero cuando la cantidad de toxinas que llega es superior a su capacidad de eliminación, ¿sí? Genera un ensuciamiento corporal. Esto es bien sencillo. Si yo tengo un filtro de café que tiene capacidad para filtrar 1 litro de café, no puedo filtrar 10. Entonces tiene que ver y esto va a dar la calidad de vida que yo voy a tener a largo plazo. Debemos ser cuidadosos con nuestro funcionamiento intestinal y nuestro funcionamiento hepático. El trigo desgraciadamente hay una enorme cantidad de cereales, sin embargo la industria alimentaria ha hecho que básicamente todo el mundo se alimente de 4 cereales. Y el trigo en Argentina es el cereal que más consumimos. Si está invadiendo nuestra alimentación, es importante puede que lo saquemos, si es una harina blanca, o que lo dejemos como trigo integral en preparaciones específicas, pero que siempre ingrese como cereal en la rotación de otros cereales, y así no implicaría un riesgo. Si nosotros generamos este proceso inflamatorio a nivel intestinal, este daño en la permeabilidad, este pasaje a nuestro medio interno, puede sostenido en el tiempo producir complicaciones graves, ¿sí? Decimos que nuestro sistema inmunológico está ahí, entonces siempre se está defendiendo. Y nosotros, cualquier proceso inflamatorio va a activar a nuestra inmunidad. Pero si esto se abre, aumenta la permeabilidad y pasa a nuestro medio interno, nuestro sistema inmune, que es el que defiende qué es propio y qué es ajeno, se va a activar. Y entonces se va a activar una vez y otra vez y en forma permanente si la mucosa intestinal está abierta. Porque no va a poder seleccionar, ¿sí? Y todo va a pasar al medio interno. Esto termina agotando a nuestro sistema inmune y se estudia. Aún no hay tanta evidencia científica, pero se estudia que podría ser una de las causas de las enfermedades autoinmunes. Porque si nuestro sistema inmune todo el tiempo tiene que estar atacando, en algún momento se confunde y empieza a atacar lo propio y lo ajeno. Súper importante es que cuidemos nuestra salud intestinal. Para cuidar la salud intestinal, que son cosas básicas, es decir, no solo tenemos que sacar el trigo, hay que sacar los azúcares refinados, el alcohol, todos los irritantes, los alimentos ultraprocesados. Cuando nosotros compramos un paquete, si tiene más de 4 ingredientes, es decir, los ingredientes vamos a decir, tiene fideos, harina, agua y sal, pero si tiene 15, 20 o 30, los tenemos que eliminar. Y esto es un ejercicio muy sencillo que cada uno puede empezar a hacer cuando va al supermercado. Por ejemplo, ¿qué producto tiene esa cantidad de ingredientes? Todos los que productos, por ahí uno desconoce. Claro. Todas las galletitas, los panes, los lácteos, todos en general tienen por encima de 5. No hay ningún grupo, estamos hablando de producto alimentario. El alimento, si compramos, no. Pero los alimentos, los productos alimentarios que compramos generalmente tienen más de 5 y entonces entran dentro de la categoría de ultraprocesados. Bien. Estamos con la licenciada Natalia Bosch Estrada, licenciada en nutrición, que nos acompaña para contarnos hoy, en este caso un poco hablando de los tratamientos de adelgazamiento. Yo tengo alguna consulta que tiene que ver tengo gente que también que está preguntando algunas cositas que vamos a trasladar también, pero te pregunto porque hay algunos tratamientos que por ahí o quizás se buscan en internet o la misma gente lo saca de algún lado y dice, bueno, esto de no comer por un tiempo prolongado, ¿no? El ayuno intermitente, que estás por ahí 16 horas que podés comer y 8 que no. Bien. Y vos, si con eso manteniéndolo durante 2, 3, 4 semanas, vos lográs bajar de peso. ¿Eso está bien, está mal? ¿Es recomendable? Mira, es un tema complejo y hermoso, así que lo podemos desarrollar, si querés, un día entero. Yo lo que son muy buenos los ayunos intermitentes. Yo lo que no lo recomiendo es como estilo de vida.
Es decir, si uno en determinado momento, supongamos que en enero tengo un periodo de tiempo que dispongo de más tiempo y muy bien planificado, es decir, que no falte ningún nutriente, con una buena proporción. Los nutrientes no solo tienen que estar todos. Es decir, yo no puedo comer una cucharadita de semillas de chía. Tengo que comer una cantidad de omega. Es decir, si están todos los nutrientes y bien proporcionados, es decir, que está bien planificado ese ayuno intermitente, yo podría hacer un ayuno intermitente de, supongamos, 15 días, también depende de cada uno, que ahora te voy a hacer algunas diferencias, y después hacer el ayuno intermitente, tener una dieta normal de miércoles a domingo y lunes y martes hacer un ayuno intermitente. Vivir en ayuno intermitente no es un consejo que yo hago. Yo creo que muchas personas que quieren adelgazar de peso, que viven de dieta en dieta, digamos, y entonces para probar todo, pero en realidad como el modelo dietante no sirve, caen en esto último, que es lo último que está de moda, que es el ayuno intermitente, y les simplifica que en vez de tomar el compromiso de aprender a comer, resumen en comer una sola comida y el resto del día se olvidan, ¿sí? Esto no es beneficioso, porque lo más importante esto es súper importante, es decir, ¿qué hacer para no fracasar en la dieta? Es no centrarse en el peso, la balanza y el cuerpo. Es centrarse en la persona. Pero es difícil eso, claro, para una persona que quiere bajar de peso y que se va haciendo controles quizás semanales y lo primero que busca es que la balanza le marque que está por debajo, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso es predictor de fracaso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo muy pendiente de la dieta, a largo plazo no se puede sostener. El modelo dietante genera restricción y la restricción a largo plazo genera compulsión, ¿sí? Siempre los extremos se atraen. Es una ley de la naturaleza. Un exceso de frío quema, un exceso de luz enceguece, ¿sí? Y así un sonido agradable, muy alto, digamos, no es inaudible. Siempre los extremos opuestos se transforman en su oponente. Siempre. Entonces, si yo hago algo muy restrictivo, a corto o largo plazo, porque va a depender de la personalidad de cada uno, va a generar compulsión, ¿sí? Yo aguanto, es como un globo que se hincha hasta que explota. Por supuesto que hay que ir haciendo restricciones, pero es que es importante que todo lo que se haga con placer. Nuestro sistema nervioso está constituido por 3 cerebros. Tenemos heredados nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro emocional y nuestro neocórtex, que es nuestro cerebro racional. Y querer superar, digamos, todos estos años biológicos con programas ancestrales que nos han permitido sobrevivir es absolutamente ridículo, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos algo que produce placer, activa un circuito que se llama de recompensa. Y entonces todos nuestros sistemas nerviosos, las vías motoras van a recordar cuál es el movimiento que hay que hacer para alcanzar eso que otorga placer. Las vías afectivas para recordar cuál es la sensación que genera aquello que produce placer. ¿Sí? Todo nuestro sistema nervioso va a activar las redes motoras sensitivas, emocionales e intelectuales para registrar la experiencia de placer. Cuando ocurre la experiencia de placer, eso produce dopamina, empieza a generar una química en el cuerpo que es placentero y entonces lo registra y lo apropia. Ahora, cuando yo hago algo que genera displacer, que me genera estrés, aumenta el cortisol. Aumentar el cortisol, en principio, genera la forma más rápida de bajarlas, incluyendo azúcares y grasas, es decir, a corto o largo plazo voy a terminar comiendo azúcares y grasas, eso aumenta el estado de alerta, voy a estar con más hambre, va a generar un estado emocional difícil de controlar. Yo tengo que aprender a gestionar las emociones, no a exacerbarlas, entonces también a largo plazo no va a ser un buen predictor. Bueno, muchísimas cosas más. O sea que lo tengo que hacer convencido y con placer de lo que estoy haciendo. Siempre el tratamiento tiene que producir placer. No puede haber displacer, estrés, incomodidad. Si no es contraproducente a lo largo. Es contraproducente, ¿sí? Tampoco las dietas siempre tienen que empezar con una base lo más similar posible, porque los cambios por supuesto hay que instalarlos, lo más similar posible al modelo de alimentación que trae ese paciente. Yo no puedo, si alguien viene y me dice que come milanesa y mayonesa todo el día y una hamburguesa a la noche, no le puedo decir que se levante con un jugo verde, almuerce un arroz maní con verduras y cene una sopa de zapallo y zanahoria, ¿sí? Porque también, de manera primitiva, tenemos un instinto que se llama neofobia, que es una fobia a lo nuevo. Y eso, en vez de activar nuestro circuito de recompensa, va a activar otro circuito, digamos, más que un circuito, es la amígdala en el cerebro, que lo que va a hacer es resistir, porque si entiende que implica una amenaza a la supervivencia,
no lo vamos a poder sostener en el tiempo. Por esta misma razón, jamás puede haber alimentos prohibidos, no hay alimentos buenos o malos. Hay alimentos que puedo consumir más, que puedo consumir menos, que voy a identificar en qué momento, con qué frecuencia, con qué volumen, etcétera. Pero no es que sean malos, ¿sí? Y los alimentos prohibidos, si yo algo lo registro como prohibido, el solo estar expuesto a ese alimento, supongamos que yo tenga como registro está prohibido comer pizza o está prohibido comer chocolate. Cuando yo vea el chocolate, ¿sí?, va a generar ansiedad, porque si algo está prohibido para mi cerebro, que no distingue real de imaginario, sí va a implicar una amenaza, ¿sí?, que hay algo que atenta a nuestra supervivencia. Entonces va a aumentar la ansiedad va a aumentar el hambre y me lo voy a terminar comiendo. Es decir, lo controlaré el tiempo que pueda, que va a depender de la personalidad de cada uno, ¿sí?, pero después lo más probable es que lo termine consumiendo. Pero por lo que entiendo, eso es lo más difícil de tratamiento, evidentemente, porque no de personas que estén haciendo algún tratamiento de adelgazamiento, no conozco muchas que digan, y la verdad que estoy tentado de esto, o que no digan eso en realidad. Claro. Siempre esto, ¿no? Qué ganas de tomarme una cervecita, o comerme una pizza, o comerme una hamburguesa. Eso es lo que generalmente uno ve de alguien que está haciendo algún tratamiento y que como que está haciendo un esfuerzo. Es difícil hacerlo placenteramente. Claro, hay que lograr que sea placenteramente, claro, y no hay que prohibir nada, ¿sí? Uh-huh. Es decir, si estaba acostumbrado a tomar cerveza todos los días, tendrá que quedar para el fin de semana o para los días que elija, y en el resto de los días buscar algo placentero, no tomar agua si no le gusta. Es decir, ¿qué otras opciones son de los gustos que te son agradables a tu paladar? Podríamos corregir el resto de los días. Los que no está la cerveza, ¿qué? Los que no está la pizza, ¿qué? ¿Sí? Uh-huh. Pero hay que lograr hacer esa búsqueda conjunta con el paciente. Siempre cuando un paciente se encuentra con un profesional, el profesional sabe solo de una cosa, que en este caso es de nutrición. Pero el paciente es experto en sí mismo. Entonces nunca puede venir solo desde afuera la dieta. La dieta se construye con el paciente, de acuerdo a sus gustos, sus hábitos, sus posibilidades. Por sus posibilidades no me refiero a nadie es incapaz de hacer ningún tipo de dieta, sino sus posibilidades de acuerdo a la energía que le quiera poner, claro, a la exigencia, digamos, digamos, a nivel emocional hago referencia. Sí. Por otro lado, cuando yo te decía esto, los dos pilares muy importantes para no fracasar en un tratamiento, en principio era no dietar, pero sí aprender a comer, que son las dos que desarrollamos, y después algo muy importante, que te lo quiero mencionar por lo que decías recién, es encontrar un para qué. Nosotros siempre detrás del descenso de peso hay algún para qué detrás del proceso, hay alguna búsqueda. Y eso nos sirve de apoyo y de sostén para poder hacer todo esto que vos decías. Si yo encuentro el para qué, es decir, yo para qué quiero bajar. Quiero bajar solo para estar delgada, o quiero bajar para ganar autoestima, ganar libertad, para ganar confianza, para ganar seguridad en mí mismo, es decir, siempre hay algo en esa búsqueda que tiene que ver con un estado y no con la forma. Cuando yo logro encontrar ese estado y acompañar al paciente a que encuentre cuál es ese estado, esta búsqueda, ¿sí?, que es mucho más profunda que la del peso, porque el peso va a ser la consecuencia. Si yo empiezo a trabajar sobre la autoestima, la seguridad, la confianza, la libertad, la paz, el amor, lo que fuera, con uno mismo, por supuesto, va a hacer que sea mucho más fácil para ese paciente comprender y sostener todo lo otro que tiene que ir restringiendo, sustituyendo, cambiando, mejorando. Uh-huh. Eso es muy importante. Otra cosa importante es salir del dominio mental, ¿sí? Salir de esto, tengo que hacer dieta, debería, haría, porque soy gorda o soy... Sí, no, es que estoy gorda, estoy en un estado, en este momento con sobrepeso, porque es el pensamiento lo que crea la realidad. Nosotros, el pensamiento, es decir, cuando nosotros, para salir del dominio mental es importante revisar nuestras creencias, que es en el lugar donde se gestan los pensamientos, ¿sí? En función de las creencias que tengo, voy a tener determinados pensamientos, pero esos pensamientos se estima que tenemos alrededor de 100.000 por día y el 80% es negativo. Entonces, si yo tengo todo el tiempo pensamientos distorsionados, no voy a bajar, seguro que con esta dieta fracaso, no voy a poder, tendría que, debería, y estoy todo el tiempo con eso, por supuesto ese pensamiento genera un estado emocional. El pensamiento y la emoción son como un espejo que van a la par. Emoción viene de movere, ¿sí? Es como energía que se mueve en el cuerpo. El pensamiento es el impulso electromagnético y la emoción es cómo se transforma ese impulso eléctrico en biología, ¿sí? En un agente químico que se llama neurotransmisor. Y cuando se transforma en neurotransmisor, circula por todo el torrente y busca en las membranas celulares sitios de encastre, ¿sí? De acoplamiento, que son receptores para ingresar al interior de la célula y llevar esa información. Si yo vivo en este estado que busco el para qué,
Si yo vivo en un estado de alegría, tendré más receptores para la alegría, lógicamente. No voy a tener receptores para la frustración y la culpa. Pero lo mismo si es al revés, si yo todo el tiempo estoy en el enojo, la culpa, el fracaso, el miedo y la ansiedad, porque hay personas con sobrepeso que desgraciadamente transitan esto. Es decir, están ansiosos y quieren hacer una dieta, pero se enojan porque no pueden, y como no pueden y están en ese estado, porque el pensamiento genera la emoción y eso es un estado anímico, entonces se van a la playa y lógicamente con ese estado emocional se comen un churro, entonces después se frustran y viven en ese círculo vicioso. La mayor cantidad de receptores que tengo es esta. Y como es esta, así va a ser mi comportamiento y así voy a construir mi realidad. Entonces, encontrar un para qué me va a permitir encontrar cuál es el estado en el que yo quiero vibrar. Porque ese estado, como vibre, va a ser como piense y como sean mis emociones y como sea mi estado de ánimo y entonces cómo me comporte para generar la realidad. Salir del dominio mental nos permite dejar de estar presos de estados emocionales de los cuales nos volvemos adictos. Y es biológico que nos volvemos adictos, porque si mis membranas celulares están llenas de sitios de acoplamiento para el enojo, cuando esté viviendo una situación placentera, bueno, me voy a tener que tirar el vaso de agua encima para enojarme, porque en realidad mis receptores necesitan esta química. ¿Sí? Qué interesante, bueno, el estado anímico, lo psicológico es fundamental para poder aplicar esto que nos contás. Tengo preguntas puntuales de oyentes. Dice, hola Elías, no sé si cada caso es particular, ¿no? Lógicamente. Sí. Estoy haciendo un tratamiento, dice, para adelgazar y quiero saber si el arroz se puede incorporar a la dieta. Por supuesto. ¿Sí? Pensá que en Oriente viven arroz y son un palo. De verdad eso. No hay ningún alimento, estoy hablando, que tengamos que eliminar, ¿sí? De última lo que tendríamos que hacer es ver cuánto comemos, cómo comemos, pero arroz se puede perfectamente. No solo se puede, es aconsejable comer arroz. Ajá. Lo que sí el arroz tendría, si le queremos mejorar la calidad nutricional, es que no sea un arroz blanco, el arroz blanco es un arroz que está refinado. Es decir, que ha pasado por la industria alimentaria y se le ha sacado la cáscara. Todos los alimentos en la naturaleza tienen un equilibrio perfecto, que es como la naturaleza lo diseñó, es de la mejor manera. Espero que eso nadie le quepe la duda de que como está diseñado es la mejor forma de incluirlo. Entonces, cuando el grano está entero, tiene una cáscara, que es el salvado, la fibra, que entonces va a haber hidratos de carbono, pero como va a estar la fibra que va a interferir en la absorción, tampoco va a ser un alimento tan calórico como creemos. Y va a tener fibra, esa fibra va a servir de alimento a nuestra microbiota, ¿sí? Que yo te propuse como un tema hablar de la microbiota. Súper importante, es nuestro segundo genoma, pero es absolutamente determinante para que nuestros genes se expresen de la mejor manera. Entonces, si alimenta nuestra microbiota, son los microorganismos que viven en el colon, ellos están bien alimentados, van a estar contentos, van a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra vitalidad, nuestro descanso, nuestra eliminación, y van a reducir la predisposición a enfermedades metabólicas. Entonces va a haber fibra que va a hacer que se absorba poco, va a ser menos calórico, ¿sí? por la interferencia en la absorción, no va a producir picos en la glucemia. No es lo mismo cuando comemos un alimento refinado, que lo comemos y esos azúcares se absorben de manera brusca y generan un pico, entre comillas. El arroz no produciría un pico como el azúcar, pero de todas maneras aumentaría de manera más rápida el azúcar, y si está integral no, y va a tener también ahí las proteínas. Uh-huh. Utilizar aceite de oliva para las frituras de huevo y papa, ¿qué consecuencias tiene? ¿Se puede? Pregunta. Se puede. En principio, siempre que hagamos una fritura, el aceite para hacerlo es el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un punto de fusión alto, tolera hasta 180 grados centígrados sin alterarse. Entonces, dijimos que todo el resto no. Los aceites poliinsaturados, cuando nosotros los ponemos en contacto con el calor, se oxidan, ¿sí? Y eso desnaturaliza, bueno, no habría que comerlos. Sí, cuando es, otro día para no extenderme ahí, si el aceite de oliva tolera mucha temperatura, podemos cocinar perfectamente. Ahora el tema es cómo hacemos la fritura. Cuando yo pongo un alimento, primero la fritura tiene el alimento que estar sumergido en aceite. No puede haber una cantidad de aceite y que estén ahí las papitas que no lo alcance a cubrir. Ajá. Tiene que estar sumergido el alimento en el aceite. Primero hago una prueba, tiro una primera papa y veo que el aceite burbujee bien y rápidamente se cocina. Saco ese que es de prueba y entonces vuelco las papas fritas. Mientras las papas burbujean, significa todos los alimentos naturales tienen contenido de agua. Por supuesto, las papas un 70-80%. Cuando yo lo vuelco a la papa en el aceite, va a burbujear. Significa, mientras está burbujeando, que el agua que esté en el interior de la papa se esté evaporando. Es decir,
Jamás podría esa papa, si está evaporando el agua, absorber aceite. ¿Sí? No es posible. Claro. Recién cuando deja de burbujear, que significa que el agua del centro se evaporó por completo, es decir, hay una cocción completa del alimento, recién en ese momento tiene la posibilidad de comenzar a absorber grasa. Entonces yo ahí lo dejo un mínimo para que se dore apenas, no que quede más tostado y más crocante, que se dore apenas y lo saco. Para que no absorba tanto aceite. Para que no absorba tanta grasa. Hay personas que, como les gusta mucho comer este tipo, que sí no es un alimento para comer con frecuencia, después si quieren lo pueden secar un poquito con papel. ¿Sí? Y por otro lado, tengan en cuenta, esta aclaración lo hago porque hay mucha gente que cuando uno le pregunta cómo come, dice, no, yo como sano. A cada como sano hay que preguntar en qué consiste para vos, porque para alguien puede ser como todo el día milanesa de soja y para otro puede ser no como fritura, ¿sí? La realidad es que la fritura puede absorber máximo un 10% del peso del alimento. Es decir, si yo estoy haciendo una croqueta que tiene 80 a 100 gramos, podrá máximo absorber 10 gramos de grasa. Y hago esta aclaración porque hay gente que no come frituras, rescatando esto como un aspecto de valor de su alimentación, pero come un helado de 250 gramos de crema por día. ¿Sí? Entonces la fritura no es que esté mal, siempre que esté bien hecha la fritura, el método de cocción bien hecho, que el aceite sea de oliva, ¿sí? Y que sea esporádico y con un volumen moderado. Perfecto. La verdad que me encantó. Ya preparamos para el jueves que viene algún otro tema. Hoy un poco los tips para no fracasar en un tratamiento para dietar no. Dietar. Dietar, sí, pero en no, realidad dietar es que lo usamos mal, porque es cambio de hábitos. Exacto. Dietar es cuando hacemos referencia al modelo dietando. Exacto. ¿Sí? Acá es aprender a comer bien justamente para poder adelgazar. Bien, perfecto. Natalia, te agradezco muchísimo que hayas venido y te esperamos el jueves que viene. Dale, acá nos vemos. Con otro tema. Natalia Bosch Estrada es licenciada en nutrición, va a estar con nosotros todos los jueves a partir de las 10:30 de la mañana para abordar este tipo de temas que tienen que ver justamente con nuestro cuerpo, con la nutrición, con la salud. Tanda y ya venimos. La perfecta compañía. Con sonidos